buenos días, amigos de Palenque TV. Muy agradecido nuevamente de estar frente a sus pantallas y muy agradecido también por la presencia de ustedes a través del canal, lógicamente. Recordarles que nuestro programa es en vivo y en directo para la ciudad de La Paz y también para todo el interior del país. Habíamos tocado algún tema importante, específico, en los anteriores programas donde hablábamos de la artrosis de rodilla y la prótesis de rodilla. Hoy vamos a hablar sobre el mismo tema, pero ya no en el segmento referido, sino también vamos a hablar de la artrosis a nivel de la cadera, es decir, en las articulaciones de la cadera se presenta también el proceso degenerativo, es decir, el desgaste, la ausencia de cartílago, que es, diríamos, la interfase entre el hueso para poder tener una buena movilización en las articulaciones. Cabe recalcar que todas las articulaciones, ya sean las articulaciones menores, como ser las articulaciones de las manos, de los dedos, de las articulaciones medianas, como ser el codo, el hombro, el tobillo, y en este caso la rodilla y las caderas tienen cartílago articular, es decir, es diríamos, el segmento que en algunos casos se llega a dañar por diferentes factores, por diferentes etiologías. Vamos a hablar ahora de la artrosis de cadera y el por qué se produce la artrosis de cadera, y especialmente en aquellas personas que han tenido algún problema de cadera, por decir, la displasia de cadera, por decir, la luxación congénita de cadera. Estamos hablando de patologías que se presentan a nivel en las edades, mejor dicho, precoces. A los 3 meses ya podemos hacer una detección, ya podemos hacer un diagnóstico de la estabilidad de las caderas, fundamentalmente a través de una ecografía, de una radiografía simple. Ya podemos ver si es que tenemos patologías como ser la displasia de cadera, que es la falta de cobertura de la cabeza femoral, o la luxación congénita de cadera, que es la incongruencia de la articulación de la cadera, es decir, la cabeza del fémur se encuentra fuera de la cavidad articular. Entonces, esas patologías ya las podemos prevenir por un lado, tratar por otro lado en una temprana edad y lógicamente evitar que la persona llegue a problemas de desgaste articular debido a estas dos patologías que son muy frecuentes, más en las mujeres que en los varones. Pero también tenemos que citar algunas etiologías diferentes, que no es solamente la displasia de cadera o la luxación de cadera que desencadena a la larga un problema artrósico, un problema degenerativo. Hay otras patologías como ser las infecciones, los problemas hormonales, en las mujeres especialmente, los problemas y traumatismos que suceden a nivel de la cadera, el esfuerzo físico, el deporte, los accidentes, las fracturas de cadera, las fracturas que están muy cercanas a la cavidad articular y, por qué no decir, aquellos impactos muy fuertes a través de un accidente de tránsito cuando las personas están cerca del tablero donde está manejando el conductor y este accidente se produce golpeando, diríamos, las rodillas en el tablero y produce un efecto de luxación de la cadera. Y aunque la luxación de cadera sea tratada convenientemente y precozmente, generalmente esta patología puede desencadenar a la larga una alteración de la vascularización de la cadera, de la cabeza femoral fundamentalmente, y desencadenar una necrosis de cadera, una necrosis de la cabeza femoral. ¿Qué hablamos de necrosis? Para tener un poco más para poder entender un poco más la expresión de necrosis, es la muerte de la cabeza femoral a través de una falta de irrigación, una falta del complejo circunflejo, que son pequeños vasos que van hacia la cabeza femoral y son las que irrigan la cabeza femoral. Cuando la cabeza femoral se sale del lugar, es decir, se luxa, entonces este complejo circunflejo, que es de pequeños vasos que irrigan la cabeza femoral, suelen romperse y cortar la irrigación. Entonces, a los 2, 3, 4 meses de haberse luxado la cadera, se produce la necrosis, es decir, la muerte de la cabeza femoral. El paciente empieza a sentir dolores, molestias, limitación funcional, cada vez su limitación es más fuerte, cada vez le cuesta más caminar y el dolor también empieza a aparecer y se vuelve bastante limitante para las funciones de la cadera.
En los niños a veces se producen problemas de cadera, lo que nosotros conocemos como epifisiolisis de la cabeza femoral. ¿Qué significa epifisiolisis? Es el segmento de cartílago articular de la cabeza femoral que cuando produce un traumatismo directo, una caída, a veces los niños juegan torpemente o a veces hay niños que tienen un sobrepeso y hacen deporte y se caen, golpean la cadera, en algún movimiento de torsión también que se produce en la cabeza femoral, en la cadera a expensas del cartílago de crecimiento, se mueve parte de la cabeza femoral. A eso conocemos nosotros como una epifisiolisis que puede comprometer también la cabeza femoral. Entonces, estas patologías son de alguna manera muy limitantes, a veces complican mucho la funcionalidad de las caderas, de las articulaciones de la cadera. Las otras alternativas son las infecciones que se pueden producir en las articulaciones y la cadera no está exenta de aquello. Esta patología de infección de la cadera a veces se produce en una edad temprana, cuando los bebés todavía no tienen sus mayores defensas y de repente se infectan con algún problema, una gastroenteritis, un problema de vías aéreas respiratorias y el germen, la bacteria o el germen que se puede encontrar en el organismo se puede alojar en las caderas o en la rodilla o en otra articulación y producir lo que nosotros conocemos como una artritis séptica de cadera, que son patologías, estas sí, son patologías muy dañinas y pueden lastimar y pueden erosionar el cartílago articular y desencadenar un pronóstico muy reservado de la cadera. Es decir, que hay que tener cuidado de que los niños no estén con alguna infección e inmediatamente tratar y donde el pediatra para que trate esta infección, ya sea de vías urinarias, ya sea de la garganta, de las amígdalas, problemas de vías aéreas superiores, sinusitis, problemas de los senos paranasales o alguna infección de alguna herida que pueda tener el niño o el bebé, que también se pueden producir y pueden desencadenar infecciones y los gérmenes, las bacterias pueden migrar hacia las articulaciones y la cadera no está exenta de tener este tipo de patología. También podemos citar la parte de infección a través del bacilo de la tuberculosis, el bacilo de Koch, que es muy frecuente en nuestro medio, que también puede desencadenar una artritis séptica. Estamos viendo en las imágenes, vean una cadera que es normal, de color casi, diríamos, blanquecino como el hueso, y otra cadera que está de color rosado, con alguna deformidad ya en la cabeza femoral, una erosión en el acetábulo y que lógicamente ya predispone, esa es la vista macroscópica. Esto es cuando nosotros abrimos una cadera, entramos a la cadera a observar o a hacer una limpieza quirúrgica o a hacer un reemplazo total de cadera y nos encontramos con la deformidad de la cabeza femoral. Vean ustedes cómo la radiología es bastante elocuente. En una radiografía simple ya vemos una deformidad del lado derecho, donde la cabeza femoral ha perdido su esfericidad, ha perdido el espacio entre lo que es el acetábulo, que es la parte articular, y la cabeza misma. Y vean que la cabeza ya no tiene la forma redonda que debería tener como en el lado opuesto. En el lado opuesto estamos viendo un espacio, un pequeño espacio entre la cabeza y el acetábulo, entre la cavidad y la cabeza femoral. Está la cabeza redonda y de alguna manera pues estas radiografías ya nos orientan más la clínica, porque la clínica es sumamente importante cuando el paciente empieza a sentir dolor y molestias a nivel de la cadera, cuando no puede caminar como caminaba antes, cuando de repente a través de un accidente, de una fractura, de una caída, especialmente en personas mayores, puede comprometerse la cabeza femoral, el cuello y por qué no decir la parte trocantérica. Nuevamente estamos viendo las imágenes donde nos habla de la falta de cartílago. Al haber falta de cartílago se convierte en una superficie ósea netamente que hace contacto con la parte articular y produce mucho dolor, mucha limitación. El paciente normalmente pierde la facilidad de caminar, de bajar escaleras, de subir, de caminar ya a largas distancias. Ya su dolor a veces es muy limitante y el dolor desencadena que el paciente esté permanentemente en reposo,
también diríamos ocasionando a través de esta forma indirecta del reposo una atrofia muscular, una atrofia de los tendones, de los músculos, de la parte de la capacidad cardiorrespiratoria por un lado, por otro lado la capacidad de los músculos. Entonces se vuelve una cadera totalmente inestable, con mucho dolor, con mucha limitación. El paciente en estas condiciones ya no quiere caminar, quiere estar en cama, y a veces el dolor, aún estando en la cama, también se presenta, no le deja dormir. Entonces empieza un sufrimiento permanente del paciente y también del entorno familiar, las personas que están alrededor de una persona que tiene una cadera lastimada, una cadera con artrosis o con alguna otra patología de infección. Lastimosamente pues empieza también a sufrir igual que el paciente, igual que el familiar. Por eso es importante tratar de hacer el diagnóstico a la brevedad posible para poder tratar siempre en lo posible de hacer tratamientos conservadores. ¿En qué consisten los tratamientos conservadores? Los tratamientos conservadores consisten en fortalecer el cartílago articular, que se está degenerando o que se está debilitando, y entonces utilizamos algunos productos como ser el ácido hialurónico por vía intraarticular. Podemos utilizar la glucosamina, podemos utilizar el condroitín, el colágeno, podemos indicar algunas otras cosas si el paciente tiene algunos kilos encima, es decir, un paciente obeso, por ejemplo, tiene que disminuir de peso para no dañar el cartílago articular. Entonces, de esta manera podemos lograr frenar el proceso artrósico, el proceso degenerativo, y de esta manera evitar que el paciente vaya a una cirugía de cadera que normalmente a veces termina en una prótesis de cadera, de la cual vamos a hablar enseguida para que también la gente conozca, diríamos, a cabalidad qué significa una prótesis de cadera. Ahí estamos viendo nuevamente las imágenes de la articulación de la cadera, donde la cabeza femoral está totalmente deformada, no hay espacio, está, si el término vale, tiene una esfericidad media ovalada la cabeza femoral. Esta deformidad de la cabeza también limita la movilidad articular. No nos olvidemos que la cadera se maneja como si fuese un muñón, es decir, la cabeza tiene que ser totalmente esférica y la cavidad articular también tiene que ser congruente con esta esfericidad. En ese sentido es que cuando el paciente empieza a pensar que le está limitando la cadera, que no está teniendo todavía un gran dolor, pero que ya no puede moverla, ya no puede hacer algunos movimientos de rotación interna, externa, o abrir la pierna, abrir las caderas, entonces tenemos que sospechar que algo pudiese estar ocurriendo en la articulación de la cadera. Si nosotros podemos hacer un acercamiento para ver un poco las imágenes directas en esta maqueta que hemos traído, entonces podemos ver que la articulación de la cadera, si podemos acercar la imagen, entonces en esta pelvis que estamos presentando podemos ver las caderas. Podemos acercar la imagen a este lugar, por favor. Acá. Bien, entonces la pelvis, que es la parte más importante, y las caderas son las partes anatómicas que soportan el peso corporal. Por eso es que una persona que tiene un peso, un sobrepeso, de alguna manera está incidiendo en la calidad del cartílago, está incidiendo en la fortaleza del cartílago, debilitando de esta manera la esfericidad de la cabeza femoral. En esta otra maqueta voy a mostrar cómo la cabeza, ¿sí? Vean ustedes cómo se mueve, como si fuese un muñón, hablando mecánicamente. Entonces no tiene que haber ningún movimiento de desplazamiento ni hacia arriba ni hacia abajo, y sus movimientos tienen que ser de rotación fundamentalmente. Entonces, en todos estos movimientos de rotación, la cadera tiene amplios movimientos de flexión, de extensión de cadera, de abertura de las piernas, circunducción total de 180 grados, una cadera puede girar totalmente. Entonces, esta composición de la cabeza femoral en forma de circunferencia total tiene que tener congruencia con el acetábulo. El acetábulo es este margen y esta profundidad que tiene la cavidad articular, donde encaja perfectamente la cabeza femoral.
Entonces, cuando nosotros tenemos alteraciones del cartílago, si podemos acercar un poco más la imagen, por favor, ya podemos ver acá una erosión de lo que es el cartílago articular. Ya no vemos esta imagen que está pulida, totalmente brillante, que es el cartílago. Ya esta otra imagen es opaca, ya es porosa, ya es la presencia prácticamente del hueso. Y lo mismo sucede en la cabeza femoral. Cuando se pierden segmentos de la cabeza femoral, como estamos viendo acá, ausencia de cartílago, empieza el desgaste, ya no es esta superficie lisa, brillante, que podemos ver, que es la presencia del cartílago sano. Entonces, en ese sentido es que cuando se desgasta el cartílago articular de la cabeza, cuando se deforma la cabeza femoral y pierde su circunferencia, pierde su redondez y el término vale, entonces ya tenemos alteraciones de movimiento en la cabeza femoral y lógicamente en la cadera. Esto desencadena limitación funcional, desencadena dolor, desencadena cojera, desencadena limitación para abrir las piernas, para rotar las piernas, para estar parado mucho tiempo, para estar sentado mucho tiempo, para caminar grandes distancias. Las limitaciones empiezan a presentarse cada vez en mayor proporción. Por eso ahora vamos a presentar lo que significa una prótesis de cadera. Para esta oportunidad hemos traído lo que significa la prótesis y si tenemos la posibilidad de hacer un acercamiento, tenemos un componente que entra al canal medular, un componente que puede ser liso y un componente que puede ser poroso. Esta diferencia de superficie porosa y como esta otra totalmente lisa hacen que las prótesis unas sean cementadas y otras sean no cementadas. Las prótesis no cementadas que tienen una calidad porosa tanto en el componente femoral como en el componente acetabular, podemos ver acá la imagen, es un componente poroso. ¿Qué significa esto? Que esta prótesis puede ser una prótesis no cementada, especialmente para personas jóvenes de menos de 50 años. Hay personas que de alguna manera a los 25, 30 años de repente empiezan a tener problemas de artrosis de cadera, especialmente aquellas personas que posiblemente han tenido una displasia de cadera o una luxación congénita de cadera y de repente a través de los años, 20, 30 años, empiezan a sentir dolor y molestias a nivel de la cadera. Entonces, en ese sentido es que las prótesis no cementadas, como estamos viendo acá, este componente que es poroso, tiende a unirse al hueso y hacer un componente ya de unión fisiológica, de una unión biológica, es decir, que el hueso empieza a aceptar este material poroso y lo mantiene posiblemente por muchos años. Lo mismo sucede en el componente femoral, que si es poroso, se adhiere en el canal medular, se adhiere totalmente y se involucra en el hueso como algo propio del hueso. Es por eso que las prótesis no cementadas se las debe utilizar antes de los 50 años para aquellas personas jóvenes que han tenido o que tienen artrosis de cadera. Luego podemos mostrar el componente de lo que es la cabeza, la nueva cabeza femoral que viene insertada en esta posición, en el componente femoral, y este componente femoral, la cabeza femoral, se articula con un componente de polietileno, que es un plástico especial, un plástico de alta resistencia que hace congruencia con la cabeza, con la nueva cabeza y le permite hacer los movimientos que tenía la cadera anteriormente, es decir, la cadera que era propia del paciente. En ese sentido es que al poner nosotros una prótesis de cadera, de alguna manera recuperamos la función, recuperamos la movilidad de la cadera, recuperamos ese movimiento de muñón que tiene que tener la cadera, recuperamos todas las funciones para que el paciente pueda caminar, hacer la vida diaria, subir, bajar escaleras, tener, diríamos, una vida más confortable, fundamentalmente evitando y haciendo desaparecer el síntoma más importante que es el dolor.
el dolor es el síntoma que a las personas les afecta tanto que ya les decía, no solamente afecta la parte emocional de la persona, no solamente afecta su autoestima, no solamente afecta su nivel laboral, sino también su nivel social. Es una persona que se retrae, es una persona que no quiere salir, que no quiere ir a ningún lado porque tiene mucho dolor. Entonces las prótesis se han diseñado cabalmente para aquellas personas que por alguna patología tienen artrosis de cadera. Me olvidaba decirles de que una de las afecciones y una de las patologías que es muy frecuente en nuestro medio y en todas partes del mundo porque tiene harta prevalencia son los problemas de tipo reumáticos. Es decir, la artritis reumática en sus diferentes variedades produce proceso degenerativo y alteración del cartílago articular. Al proceder, diríamos, a este proceso degenerativo, la cadera se vuelve muy dolorosa. Y aquellas personas que lastimosamente cursan con problemas de tipo reumático son las más indicadas para hacer una prótesis de cadera y solucionar el problema del dolor. Como les decía, el dolor no solamente afecta a la persona, sino también afecta a la familia, al entorno familiar. Es por eso que al poner una prótesis, quitarle el dolor, la persona se siente muy feliz, se siente muy contenta, puede recuperar su ambiente social, puede recuperar la familia, puede recuperar el trabajo, puede recuperar muchas cosas. ¿Por qué? Porque decididamente el dolor ha desaparecido. Estamos viendo en las imágenes cómo a través de la flecha nos está mostrando la deformidad de la cabeza femoral. Esta deformidad, que es ya una deformidad ovalada, ya altera la libre, diríamos, movilidad de la cabeza femoral. Hay un proceso degenerativo, una pérdida de espacio, una erosión en el acetábulo como estamos viendo, una deformidad, unos espacios en la cabeza femoral que nosotros conocemos como geodas. Son espacios donde ya no hay hueso, donde la cabeza femoral ha perdido su vitalidad, ha perdido su irrigación y ha perdido totalmente el recubrimiento cartilaginoso. Por eso es que se llama artrosis de cadera en este sentido. Por ese hecho es que nosotros, de alguna manera, al utilizar las prótesis, en este caso, si es una persona mayor de 50 años, es conveniente hacer una operación, una prótesis de cadera cementada. Voy a mostrar ahora una pequeña maqueta para que ustedes vean cómo se puede utilizar la prótesis sin ningún problema. Bien, si nos acercamos un poquito, por favor, con la cámara. Entonces, aquí vemos un corte de una parte del fémur donde va la prótesis. La prótesis es de color café que va en el canal medular, y si ustedes tienen un poquito de agudeza visual, entre la prótesis y el hueso, que es la cortical, hay un cemento de color verdoso en este caso. Entonces, esta es una prótesis cementada, especialmente para aquellas personas mayores de 50 años, donde el poder osteogénico ya no tiene la misma fuerza que la persona joven de menor de 50 años. Por eso es que las prótesis no cementadas son adecuadas para las personas jóvenes, y las prótesis cementadas son adecuadas para las personas mayores que ya no tienen ese poder de regeneración, ese poder de aceptar, diríamos, involucrar a la prótesis como propia. Por ese hecho es de que las prótesis de alguna manera tienen esas particularidades que son vitales para las personas, ya sean jóvenes o ya sean mayores. Las personas mayores, como les decía, pierden un poco el poder osteogénico, la formación del callo óseo, la formación de osteocitos, que son los que van a, diríamos, adherir la prótesis hacia el hueso, hacia el canal medular, y lo mismo en el acetábulo. Entonces, en ese sentido es que la prótesis no cementada se presta para aquellas personas jóvenes. Aquí podemos ver parte de lo que es un poco de la técnica. Estamos viendo el acetábulo, estamos viendo la cabeza femoral, vean cómo ha perdido el cartílago, vean cómo ha perdido la esfericidad, y ahora procedemos a hacer un trabajo en el acetábulo para poner el componente acetabular y poner el componente de polietileno. Hacemos un corte a nivel del cuello
del cuello y la base, diríamos, del cuello femoral, tal como estamos viendo en la imagen. Hacemos un trabajo en lo que es el canal medular para adecuar el futuro de la prótesis definitiva. Entonces estamos trabajando en este momento, haciendo el trabajo femoral, ponemos la cabeza de prueba, articulamos, hacemos los movimientos que se producen normalmente en la cadera, y esa parte, diríamos, de los movimientos y las pruebas que hacemos en el acto quirúrgico nos permiten poner ya la prótesis definitiva. Si es una persona mayor, ponemos una prótesis cementada. Si es una persona joven, ponemos una prótesis no cementada. Vamos a hacer una pausa para poder recibir algunos llamados, para que la gente que nos está viendo podamos nosotros de alguna manera absorber aquellas preguntas y de alguna manera ayudar a las personas que nos están viendo a través del teléfono de WhatsApp que tiene el canal, porque ya les decía, estamos haciendo una transmisión en directo, en vivo, para la ciudad de La Paz y para todo el interior del país. Hacemos la pausa y esperamos aquellas inquietudes que puedan tener las personas que nos están viendo y que tengan la posibilidad de llamarnos. Bien, estimados amigos, y aquella gente que nos está viendo y que de alguna manera se está interiorizando sobre esta patología que es la artrosis de cadera, vale la pena recalcar, muchas personas se preguntan que podrían rechazar, podrían tener un episodio de rechazo al elemento metálico. Es bueno recalcar que la composición de los materiales de osteosíntesis, placas, tornillos, prótesis de rodilla, de hombro, de cadera, como el que hemos expuesto hace un momento, son aleaciones especiales, de materiales especiales que han sido, diríamos, estudiados por más de 50 años. Entonces, no se ha visto que haya rechazo al material, ¿sí? Puede haber una complicación a nivel de la misma cirugía, puede haber una complicación de infección posterior a la cirugía, o puede ser diríamos, un segmento, en este caso un segmento articular, que tal vez ha estado con alguna contaminación para que se presente una infección y eso desencadenar una complicación con la prótesis. Por eso es que las personas que son sometidas a una prótesis de cadera tienen que ser estudiadas clínicamente, laboratorialmente, hacer exámenes de laboratorio, ver que no estén cursando con alguna infección, que no estén cursando no solamente con una infección a nivel de la cadera, sino también una infección que podría estar a nivel de la parte, como decíamos anteriormente, de vías respiratorias superiores, es decir, garganta, amígdalas, sinusitis, problemas de senos paranasales, problemas de infecciones pulmonares, que no sea un paciente que esté con alguna bronconeumonía o con alguna bronquitis o con algún problema tuberculoso, ver que no esté cursando con algún problema de infección de tipo urinaria, es decir, que no hayan gérmenes que estén circulando en el organismo previos a una cirugía de cadera o de rodilla o de hombro, es decir, previos a una prótesis. De todas maneras, estas indicaciones son precisas para aquellas personas que de alguna manera van a ser sometidas a una prótesis de cadera, en este caso, como el tema que hemos tocado hoy en día. Hay que tener esos cuidados. Los otros cuidados son la parte general, la parte orgánica, la parte, diríamos, de irrigación que tiene que tener la cadera, la misma parte afectada, que es el miembro inferior, ya sea izquierdo o derecho, deben estar en buenas condiciones, sus condiciones de salud deben ser óptimas, no cursar con problemas de COVID. Actualmente estamos cursando con esa pandemia y de alguna manera también es menester liberar a la persona de estas infecciones para no tener complicaciones en el futuro de que la prótesis se haya infectado.
una infección en una articulación y peor en una cadera, en una prótesis, ya sea de rodilla, de hombro, de codo, de cadera, lastimosamente es muy peligrosa y a veces hace que nosotros tengamos que hacer limpiezas quirúrgicas. A veces ya el pronóstico y la preservación de la prótesis ya está media dudosa, ya no se puede mantener una prótesis, a veces hay que sacar la prótesis, esperar un buen tiempo a que ceda toda la infección y a los meses o al año o a los 2 años intentar nuevamente poner una prótesis. Por eso es que hay que tener mucho cuidado al nosotros hacer una prótesis de cadera o de rodilla o en cualquier otro segmento articular. Estar seguros de que no haya infecciones. No solamente, como les decía, de la parte de cadera, sino también infecciones en otras partes del organismo. Habíamos tocado vías urinarias, habíamos tocado infecciones del aparato genitourinario, infecciones de los pulmones, neumonías, problemas de amígdalas crónicas, problemas dentales, a veces abscesos dentales que de repente no dan ninguna sintomatología y el paciente es sometido a una cirugía y de repente el foco infeccioso ha generado la migración del germen hacia el lugar donde hemos operado y posteriormente tenemos una cadera infectada, una cadera que ya nos trae problemas. ¿Por qué? Porque el paciente tiene que ser sometido a una internación, tiene que ser sometido a tratamientos con antibióticos de primera, de segunda y de última generación para controlar la infección. Las otras partes son inherentes al estado general del paciente, a su hemograma, a que tenga una buena condición en la parte sanguínea, es decir, tiene que tener el aporte sanguíneo durante y después de la operación, es decir, tiene que preverse el hacer transfusiones de sangre, lógicamente con la compatibilidad que necesita el paciente de acuerdo a su grupo sanguíneo, de acuerdo a su tiempo de coagulación y sangría. Entonces, todas las previsiones para una prótesis de cadera o prótesis en otro segmento articular tienen que tener las previsiones del caso para que durante la operación no haya, diríamos, esas fallas de que falta sangre, de que no se encuentra la sangre, de que de repente el paciente había estado anémico, de que el paciente había estado muy débil, sus defensas se han caído demasiado y de repente cursamos con problemas de esa naturaleza. Por eso es que antes de una operación hay que tomar todas las previsiones del caso, lo mismo que las previsiones en cuanto a las prótesis. En algún momento habíamos tocado, en algunos programas anteriores, habíamos tocado que las importadoras hoy en día nos facilitan las prótesis adecuadas, por un lado, nos facilitan el instrumental adecuado para la cirugía, nos facilitan prótesis de diferente tamaño. No todas las personas tienen los mismos tamaños en cuanto al canal medular, en cuanto a la longitud, en cuanto al diámetro, diríamos, circunferencial que pueda tener la cabeza femoral y o la prótesis misma. Entonces las importadoras de alguna manera hoy en día han facilitado todos estos inconvenientes para llegar a una cirugía satisfactoria. En ese momento tenemos material para hacer las pruebas necesarias antes de cementar la prótesis total o definitiva o antes de poner la prótesis no cementada definitiva. Entonces hacemos pruebas de las funciones que tiene la cadera, de flexión, extensión, circunducción, abducción y lógicamente también la longitud que pueda tener la pierna en relación a la pierna contralateral. Entonces hacemos todas las prevenciones como para que la cirugía salga exitosamente. Por eso es que las importadoras en este sentido juegan un papel importante en nuestro medio y en todas partes del mundo para colocar la prótesis adecuada, con el tamaño adecuado, con la longitud adecuada y dependiendo si es una persona joven o es una persona mayor. Todo esto hace que la cirugía de prótesis tanto de cadera salga exitosamente y el paciente pueda retomar su actividad a la brevedad posible. ¿Cuánto debe estar internado un paciente? Más o menos
unos 4 a 5 días en el posoperatorio, y con las opciones de que durante el posoperatorio ya se pueden hacer ejercicios de rehabilitación, ya puede el paciente dar sus primeros pasos, ayudadas con un burrito, con un andador o con muletas. Entonces la recuperación es relativamente rápida porque las prótesis quedan totalmente adheridas cuando son cementadas y también cuando no son cementadas. Por eso es que la evolución, la recuperación de un paciente se produce a través de que la prótesis haya sido bien colocada, haya sido cementada y que se tengan los cuidados necesarios para que el paciente pueda empezar a movilizarse ya en el retorno a terapia intensiva, si es que necesita, y o a su habitación, si es que así lo requiere y así lo decide el cirujano. En ese momento ya el paciente puede empezar a hacer algunos ejercicios de la parte propioceptiva de la articulación, haciendo movilizaciones leves, movilizaciones diríamos bien metódicas, con ayuda de un fisioterapeuta en todo caso, para hacer algunas recuperación de la parte muscular, porque también interviene posteriormente la parte muscular para poder tener más estabilidad en la cadera. Tenemos un mensaje que dice: mi mamá de 70 años tiene osteoporosis y ya no tiene ya no tiene colchón capilar o cartílago que recubre el hueso de rodillas. Casera, columna, es muy doloroso para ella caminar y descartaron cirugía por la osteoporosis. ¿Cuál es su recomendación para el tratamiento? Los dos huesos casi chocan y le duele. Bueno, si tiene osteoporosis, que habría que hacer el tratamiento correspondiente a la osteoporosis, y de alguna manera la osteoporosis no se sitúa, diríamos, propiamente a nivel de lo que es la cabeza femoral y o la articulación del acetábulo, que es la parte de la pelvis. Generalmente se produce la artrosis. Entonces, al tener una persona de 70 años, como nos han referido en el mensaje, es una persona, diríamos, que se puede operar con una prótesis cementada y lógicamente continuar en el posoperatorio haciendo tratamiento para la osteoporosis. En ese sentido es que una persona de 70 años que está sufriendo, tampoco se la puede tener sufriendo mucho tiempo tan solo porque tiene osteoporosis. Hay que tratar la artrosis, de lo que dice la persona que nos ha mandado el mensaje, que ya no tiene el colchón capilar o cartilaginoso que necesita, ya no tiene, entonces está con una artrosis. Hay que hacer una prótesis y hacer el tratamiento correspondiente para mejorar la calidad del hueso, ya sea para la osteoporosis en este caso. Entonces, en ese sentido es que en el mensaje nos habla de que los dos huesos están chocando y le duele. Evidentemente, el frote de hueso contra hueso produce mucho dolor y mucha limitación y mucho sufrimiento. Entonces, la prótesis se presta para solucionar este tipo de problemas. Por eso decía que también en ese sentido es que hay que hacer las evaluaciones correspondientes con radiografías, con exámenes de laboratorio, descartar las infecciones, mejorar el estado general, mejorar el estado vascular también, mejorar, diríamos, todos esos aspectos para que la operación sea exitosa y el paciente pueda tener una recuperación satisfactoria. Si tenemos algún llamado, estamos prestos con todo gusto a diríamos, aclarar un poco algunos conceptos, porque muchas personas piensan de que las prótesis, por ejemplo, algunas personas piensan que su cuerpo podría rechazar. No existe esa patología de rechazo de las prótesis, porque les decía, las prótesis que pueden ser de origen americanas, pueden ser europeas, francesas, españolas, alemanas, pueden ser americanas, pueden ser brasileras, pueden ser argentinas, que son los lugares en Sudamérica donde se hacen prótesis, donde se hace material de osteosíntesis. No se olviden de que las aleaciones son a nivel universal. En todas partes del mundo, la aleación de las prótesis de los metales para la cirugía, ya sean placas, tornillos, prótesis, tienen la misma fórmula, los mismos componentes. Por ese hecho es que no se puede salir de una fórmula a nivel mundial para la utilización de las prótesis. Una prótesis argentina, brasilera o europea en todo caso, o americana, tiene las mismas condiciones de durabilidad también y de colocación, no hay por dónde perderse.
tenemos un llamado. ¿Quién nos llama? Adelante, por favor. Aló, buen día, doctor. Sí, buen día. Muy buenos días. Primeramente, felicitarle por su programa. Gracias. Quisiera consultarle lo siguiente. Mi mamá tiene 50 años ya. No sé si podría soportar 2 cirugías, una de cadera y otra de rodilla. Bien, bien. Ella tiene sobrepeso. Por favor, quisiera que me aclare esta duda. Gracias. Bien. En el sentido en el que nos pregunta la persona que nos está llamando, su mamá es un poquito, está con sobrepeso y tiene posiblemente problema artrósico en cadera y problema artrósico en rodilla. Entonces, en ese sentido hay que ser muy metódicos para tomar las decisiones de qué segmento operamos primero. Generalmente hay que operar el segmento que más dolor tiene el paciente. Ahora, si los dos segmentos tienen el dolor, diríamos, de la misma forma, de la misma intensidad, con la misma limitación, entonces habría que tomar la primera opción, sería hacer una prótesis de cadera inicialmente para que tenga una movilidad articular y lógicamente no lanzarse a querer operar las dos articulaciones. Son operaciones muy riesgosas, son operaciones en las cuales se puede afectar prácticamente la parte circulatoria, podemos tener complicaciones de trombos, entonces no vale la pena pensar en una cirugía de rodilla y de cadera en el mismo acto quirúrgico. En este caso, sugiero que se solucione primero la cadera, por un lado. Por otro lado, una vez que la persona está recuperada a los 4 o 6 meses, hacer recién la prótesis de rodilla, que es un poquito más complicada en cuanto a la técnica, en cuanto a la recuperación, en cuanto a la asimilación, diríamos, de lo que es tener dos prótesis en un mismo miembro. Entonces, sugiero que se pueda operar. Es una persona joven, tiene 50 años, es una persona joven que fácilmente puede tener, ya se puede poner una prótesis no cementada en cadera y en rodilla una prótesis cementada. Vale la pena aclarar que todavía no están en boga las prótesis no cementadas de rodilla. Generalmente las prótesis de rodilla son casi todas cementadas, salvo que haya alguna otra patología que determine prótesis, diríamos, especial, ¿sí? Entonces, en ese sentido hay que tener cuidado de hacer la elección en una persona joven como su mamá. Evidentemente tiene que bajar de peso, hay que hacer tratamientos dietéticos para mejorar aquella condición y de alguna manera aliviar la carga en las prótesis. Ahora, quiero aclararles de que las prótesis están diseñadas para soportar 3 o 4 veces el peso corporal. Entonces, el hecho de que una persona esté totalmente con sobrecarga no es ninguna limitación para hacer la prótesis, pero sí hay que hacer lo posible para que esa persona dietéticamente pueda tener un peso, diríamos, más adecuado a su estatura, más adecuado a su edad y no sobrecargar las articulaciones, en este caso las prótesis de cadera o de rodilla. Bien, teníamos un llamado, no sé si se ha podido, si podemos bajar el volumen, por favor, el volumen de llamado de la persona que nos está llamando. Sí, adelante. Adelante, ¿quién nos llama? Bien, seguimos de alguna manera aclarando algunos conceptos sobre la calidad de las prótesis. Como les decía, hay prótesis de origen europeo, americano, brasileras, argentinas. No significa de que las prótesis sean unas mejores que otras. Hay algunos aditamentos en las prótesis para que no se luxen. Tenemos dispositivos especiales para que la prótesis no se luxe, porque también puede ocurrir aquello. Una prótesis se puede luxar, tanto una prótesis de rodilla como de cadera pueden llegar a la luxación. Pero hay aditamentos especiales para evitar ese tipo de contingencias en el postoperatorio. Entonces, las prótesis en sí están diseñadas casi todas con las mismas fórmulas en cuanto a su calidad. Sí, adelante, ¿quién nos llama, por favor? Buenos días, doctor. Quería hacerle una consulta. Sí, dígame. Tengo 22 años y tengo secuelas de displasia de cadera. Hemos ido a un traumatólogo y nos dijo que necesito una osteotomía de GAN. Quería consultarles qué tan seguro puede ser esa
operación y si hay otra alternativa aparte de esa operación, doctor. Bien, en ese sentido es que a través de la edad que usted tiene y con secuela de displasia de cadera, una operación que le han propuesto hacer, una osteotomía, es justamente para mejorar mejorar los movimientos de la cadera y evitar que la cabeza femoral tenga mucho juego. A través de que hay mucho juego, voy a permitirme mostrar y reiterar que la cadera tiene que trabajar como un muñón, es decir, tiene que tener mucha congruencia entre la cabeza y el acetábulo. Cuando la cabeza femoral tiene mucho juego, es decir, se desliza mucho en una cadera displásica, ¿sí?, y rota mucho en una cavidad muy amplia, que generalmente es la displasia de cadera, entonces esta cadera tiene tendencia a desgastarse precozmente. Entonces lo que quiere hacer el doctor con esa operación es hacer una osteotomía para que la cabeza femoral tenga mayor cobertura y pueda encajar mejor en la cadera displásica y no tenga gran movilidad, para que no se produzca un desgaste precoz por la edad que tiene. En ese sentido es que esta operación sí vale la pena que se la hagan, especialmente por la edad que usted tiene, para tener una mejor cobertura de la cabeza femoral y evitar que esta cabeza se desgaste precozmente. Bien, entonces en ese sentido es que decíamos que las prótesis, casi todas las prótesis a nivel mundial tienen la misma aleación, la misma calidad, la misma, diríamos, la misma capacidad, diríamos, de ser una prótesis fidedigna, por más de que sea de origen brasilero o argentino. En la Argentina, en el Brasil, la cantidad poblacional es mucho mayor que en algunos países de Europa. Entonces, la cantidad de pacientes que se operan en estos países es sumamente importante. Hay mucha incidencia, mucho porcentaje de pacientes que se operan y no se operan con prótesis extranjeras, se operan con prótesis hechas en el Brasil o prótesis hechas en la Argentina. Lo mismo los materiales de osteosíntesis, placas, tornillos, todos esos materiales también se hacen en estos países que ya tienen esas posibilidades. Entonces, no hay que dudar en cuanto a la calidad de las prótesis. Sí, adelante, ¿quién nos llama, por favor? Sí, doctor, buen día. Disculpe, quiero hacer una preguntita. Mire, a mí posiblemente me pongan prótesis en las caderas, pero yo ya tengo 78 años. ¿No es peligroso? Por favor, les ruego. No es peligroso porque, como le decía, las prótesis generalmente están hechas y diseñadas para pacientes mayores, generalmente. Hay excepciones en las patologías que hemos tocado anteriormente sobre lo que es la displasia y la luxación de cadera, que a veces traen secuelas, y las caderas de esas patologías a veces requieren prótesis no cementadas en forma precoz. A partir de los 50-55 años ya tenemos un cierto grado de artrosis. Usted está hablando de 78 años. 78 años que me imagino que debe estar ya con algunas molestias, con dolor, con limitación funcional de no poder caminar, no poder bajar gradas, no poder subir, no poder hacer una asistencia social como todas las personas lo hacen. Entonces, en ese sentido es que sí, vale la pena que usted se someta a una prótesis de cadera, no a la vez. Yo particularmente no tengo esa conducta de hacer caderas en un mismo acto operatorio. Excepcionalmente sí se podría hacer en personas muy jóvenes, pero en personas mayores no vale la pena someter a una persona mayor a una prótesis de cadera en forma bilateral en un mismo acto quirúrgico. Entonces es mejor operar la cadera que está más dolorida y a los 3, 4, 5 meses hacer la otra cadera. Por eso creo yo que la edad que usted tiene no significa que usted no pueda someterse a una cirugía de cadera. Más bien al contrario, con 78 años usted tiene por lo menos unos 20 años para poder disfrutar de una cadera bien puesta, de unas caderas que puedan ser operadas con prótesis y aliviarle el dolor, aliviar esas molestias y lógicamente tener un confort de vida mucho más, digamos, mucho más de mucha calidad de vida en los próximos 15, 20 años. Bien, entonces, hablando sobre lo que es la prótesis de cadera, tenemos un mensaje que me parece que ya lo hemos contestado. Mi padre se operó hace una semana. A ver,
se operó hace una semana de una prótesis de cadera. Según usted, ya debería hacer movimientos, pero su doctor nos dijo que no debe moverse para nada durante un mes. Será por los puntos que deben sacarle. Gracias por su atención. Bueno, decididamente no quiero ir en contra del galeno que haya hecho la operación, pero una persona que ha sido operada de cadera, si es mayor, de alguna manera se la tiene que movilizar relativamente rápido. ¿Por qué? Porque las personas mayores tienen ciertas complicaciones, como ser las neumonías estáticas, las neumonías postquirúrgicas, que cuando de repente el paciente está mucho tiempo sin hacer nada, echado en cama, de alguna manera puede tener complicaciones de tipo neumónicas, es decir, se le puede presentar una neumonía, unos problemas pulmonares que pueden desencadenar en forma de un pronóstico muy reservado. Las otras alternativas son las personas mayores que están postradas en cama después de una operación, tienen que tener un cuidado exagerado de lo que son las escaras de decúbito, porque las escaras de decúbito se producen a nivel de la parte del sacrocoxis, y directamente estas escaras pueden hacer perder electrolitos, pueden hacer perder elementos de defensa, pueden complicar la cirugía. Puede presentarse escaras en los talones, puede presentarse escaras en la parte de las rodillas. Por eso es que hay que tener mucho cuidado de la persona que ha sido operada y que de alguna manera tiene que movilizarse. Muy a pesar de que haya una herida diríamos en curso, que está cicatrizando, eso no es ningún impedimento para que el paciente pueda movilizarse, porque la parte de sutura normalmente nosotros la solucionamos retirando los puntos entre los 10 o 15 días. Bien, tenemos un último llamado, por favor. ¿Sí? ¿Quién nos llama? Hola. Sí, hola, dígame. Doctor, buenos días. Buen día. Una consulta. Mi hija sabe que le hicieron ya una operación de prótesis, le pusieron una prótesis cadera. Tiene mi hija displasia de cadera. Mi hija cuenta con 35 años. Entonces le están poniendo una prótesis no cementada. Creo que eso había sido. Ahora a mi hija le han operado el 13 de diciembre. Entonces está afectada la otra cadera más. Entonces el doctor nos dice que lo tiene que ya operar en abril, le van a operar la segunda prótesis. Entonces yo quiero hacer una consulta, doctor. La prótesis a mi hija, ¿cuánto tiempo le va a durar esas prótesis que le van? Ya es para a los dos prótesis ya va a ser. ¿Qué tiempo más o menos, cuántos años le va a durar la prótesis a mi hija para después de creo que renovar la situación? Yo quisiera. Muchas gracias, doctor. Bien, a usted las gracias por esa inquietud, y lógicamente estamos ante una persona joven que ha sido sometida con una prótesis no cementada y le quieren operar la otra cadera porque también necesita seguramente, habiendo hecho las evaluaciones correspondientes. La duración de una prótesis no cementada tiene muchas opciones de durar 20, 30 años, dependiendo también de la calidad de vida que tenga la paciente. Entonces, si es una paciente joven, siempre hay que indicarle que no tiene que aumentar de peso, no tiene que hacer, diríamos, maniobras exageradas hasta que las prótesis se adhieran. Normalmente una prótesis no cementada se adhiere al hueso entre la tercera y el cuarto mes. Ya está fija totalmente, por eso es que van a proceder a hacer la otra cadera, que también va a requerir el mismo tiempo. El tiempo de duración está supeditado primero a la calidad de la prótesis, que son prótesis que son de larga duración, si el término vale, y esa prótesis le va a dar un confort de vida de por lo menos entre 20 y 30 años, pero también el paciente tiene que saber cuidar su prótesis. Bueno, estimados amigos, ha sido un placer, muy agradecido de tener estos llamados, de tener estos mensajes, de saber que la gente también se preocupa por su salud y que nosotros también podemos de alguna manera ayudar a toda la población. Como les decía, este programa es en vivo y en directo en la ciudad de La Paz, para la ciudad de La Paz y para todo el interior del país. Cualquier mensaje pueden hacerlo a través del canal, a través del teléfono del canal, y estamos prestos en una próxima oportunidad para tocar otros segmentos que de alguna manera también son parte del aparato locomotor. Muchísimas gracias y será hasta el próximo sábado, hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.